Me gustaría hacerte una pregunta. Para ti, ¿qué es la hipocresía? Esta es una descripción bastante acertada y a su vez se puede ampliar aún más. La hipocresía es cierto que termina siendo algo malo y molesto. El simple hecho de ignorar los problemas que cometes como persona y señalar con el dedo a quienes cometen los mismos errores que tú no estás dispuesto a afrontar de forma ofensiva es algo bastante patético. En cierto modo, esto solo ayuda a alimentar el ego de una persona y a su vez solo nubla la vista de los defectos de este individuo, defectos que no eres capaz de ver y que por ende no estás dispuesto a solucionar. Pero, ¿qué pasa cuando sencillamente no es así? ¿Qué pasa cuando estás consciente de todo esto? Cuando ya te has mirado al espejo antes, estás completamente consciente de estos errores y sabes que están ahí, viviendo de a gratis en tu cabeza, pero ya sea por rencor, negación o incluso miedo, no quieres sacarlos de ahí. Es en ese momento en donde la hipocresía ya no es un acto egoísta, ya no es un acto ignorante, se convierte en un escudo. Un escudo. Es de poder cubrir tus actitudes cobardes, haciendo sentir a los demás que están debajo de ti, debajo de tus pies. Y es con estas palabras tan frías y sobrepensadas con las que me gusta describir a Ramona Flowers, la hipocresía hecha persona. Si pudiera describir a Ramona con una frase en los primeros tomos de Scott Pilgrim, sería definitivamente con esta. ¡No mames, hijos de la chingada! ¡Pasen el contexto! Ramona Flowers se nos introduce en el primer tomo de Scott Pilgrim, y lo primero que podemos notar de ella es que todo es desconocido. Solo se nos da a entender lo obvio y sencillamente es difícil saber quién es esta chica y qué hace en esa fiesta. Lo curioso es que nunca se nos explica con certeza quién demonios es, o al menos de la boca de Ramona. Scott tuvo que literalmente interrogar a cada persona en la fiesta de Julie para siquiera saber quién es y de dónde viene. Podemos ver que parte de la magia de este personaje es lo misteriosa que es, y que a primera vista esta chica cumple con todos los atributos y condiciones para ser una Manic Pixie Dream Girl. Un cliché usado en la ficción al momento de crear a la chica de los sueños, que la mayoría del tiempo será el interés amoroso de nuestro protagonista. Muchos sitios dedicados a la escritura en este tipo de obras la describen como una chica joven y que es extremadamente hermosa, al menos para los ojos de nuestro protagonista. De carácter excéntrico y en algunas ocasiones aniñada, pero sobre todo siendo un personaje bidimensional. Este solo existe como una especie de motor para algún conflicto de nuestro protagonista. En esta descripción es probable que se te vengan algunos personajes a la mente, como Freestyle de Lego Movie, Wendy de Gravity Falls. Los personajes son en su mayoría una herramienta para marcar al protagonista de alguna u otra forma. Y Ramona no se queda para nada atrás. Sin irnos muy lejos, en la película ella cae por completo en este cliché sin ningún tipo de asco, contando con un desarrollo inexistente, pero convirtiéndose al final de esta en una redención más que un desarrollo. Esto es debido a que al momento de desarrollar el guión de esta película, el cómic apenas iba por su cuarto tomo. Es justamente por esto que vemos una aparición bastante lamentable y poco fiel al cómic a partir de la pelea contra Roxy Richard, viendo un claro descenso en la calidad de personajes como los gemelos Katayanagi, Gideon y la conexión que tienen con Scott, la aparición y sentimientos que presenta Riga Scott, pero sobre todo Ramona Flowers. Al no tener un final previsto para esta chica, se optó por dejarla tal cual como empezó. Tampoco es como que Edgar Wright sea un experto al dar un final respetable en muchos de sus trabajos. Así es, te estoy mirando a ti, Baby Driver. Pero el punto aquí es que Ramona, en cada una de sus adaptaciones, termina siendo un personaje muy distinto en cuanto a desarrollo se refiere. Y en la película, me atrevería a decir que estamos ante la peor versión de este personaje en cuanto a escritura se refiere. Es la encarnación de Ramona con la que menos química sentimos que tenga con Scott. Su actitud fría y edgy hace que se aleje mucho de la Ramona de los cómics, quien se mostraba dócil y sociable con las personas muy cercanas a ella. Y si bien se muestra una redención por parte de esta, no se nos muestra mucho del por qué tomó las decisiones que tomó, ni mucho menos una forma de solucionarlas o darle algún significado externo. Esto es entendible, hasta este punto estaban trabajando en la película sin algún material del cual basarse, pero el que se comprenda el porqué de estas decisiones no se justifican de ningún modo.
Con esto no estoy diciendo que Ramona de la película sea un mal personaje, por algo tanta gente la tiene como crush actualmente, pero quiero dejar en claro que no la tomaré en cuenta para este análisis, ya que al menos para mí, las mejores versiones de Ramona se encuentran en la novela gráfica de Brian y en la adaptación del anime del 2023. ¿Y qué les parece si vamos de la peor a la mejor con... Ok, tranquilos, ¿de acuerdo? No me volví loco, sé lo que estoy diciendo y ahora voy a explicar. La Ramona Flowers que se nos presenta en el cómic es probablemente la versión más completa que encontraremos en el universo de Scott Pilgrim y su mundo. Esta chica se nos presenta como un espíritu libre y algo fría por fuera. Llega a ser bastante cariñosa con las personas que quiere y a pesar de ser algo mandona, tiene un espíritu de libertad bastante marcado. Al principio de la obra podemos ver a Ramona como se nos muestra en la película, aunque algo que podemos recalcar es que en el cómic esta comparte más momentos con Scott y en general se siente una química muchísimo más marcada, lo que ayuda a reforzar su relación. Y si bien no se atreve a contar muchas cosas de su pasado en la película, y tampoco es como que esto cambie mucho en el cómic, sí la vemos más abierta a contar varias de sus experiencias y relaciones pasadas. Ya de aquí podemos ver una química bastante buena entre Scott y Ramona, aunque también podemos ver un comportamiento que Ramona tiene de superioridad hacia Scott, recalcando en varias ocasiones que Scott efectivamente es un miserable. Más adelante hablaremos un poco sobre ese tema, pero por ahora solo hay que centrarnos en 3 cosas de este personaje. Es una potencial waifu, tiene una química con Scott, pero sobre todo, es una cobarde. Y no es como que me guste decir que es una mala persona, y tampoco quiero decir que es una cobarde porque yo la veo así. Pero también me gustaría recalcar el hecho de que es una mala persona y es una maldita cobarde. Vamos a ver. Ramona a lo largo del cómic presenta sus problemas de un modo bastante extraño. Me explico. Al momento de que nuestro amigo y vecino Scott Pilgrim elimine de la faz de la tierra con todo y atuendo a Matthew Patel, alias el primer exnovio malvado de Ramona, Ramona le da a entender que, ojito con esto, debe derrotar a sus 7 exnovios malvados si quiere salir con ella. ¿Entienden esto, no? Scott debe prácticamente matar a los 7 tipos que tocaron a Ramona para poder salir con ella. No los exnovios de Scott, sino los de Ramona. Esto de lejos termina siendo una red flag más grande que la lista de Epstein. No hay que tener cabeza para darte cuenta de que por qué verga mandarías a tu novia a derrotar a tus 7 exnovios malvados que, cabe recalcar, aún siguen o molestos con Ramona o ya de plano aún no la superan. Y a ver, no me malinterprete, con esto no estoy diciendo que Scott sea un santo y que está fuera de culpa. Al contrario, para todo lo que hizo con Knives y Ramona para este momento, como mínimo podría hacer algo para ganarse a Ramona. Pero sencillamente no es como que podamos tapar el sol con un dedo tampoco. Incluso a veces se nota un poco de descaro por parte de Ramona al estar harta de todo el problema que ha ocurrido con sus exes cuando ella ni siquiera hace algo para acabar con todos estos problemas de un modo más, por así decirlo, eficaz. Incluso esta actitud egoísta y cobarde sale a relucir en los medios como la película de un modo un poco más evidente, pero en el cómic este sentimiento se desarrolla aún más, pasando de ser como mucho una observación en los primeros tomos a ser un verdadero problema del cual Ramona sencillamente no quiere encargarse, siendo un personaje que no hace absolutamente nada por arreglar sus errores del pasado y que a su vez podríamos ver esos patines y el subespacio como una metáfora de que ella sencillamente acostumbra a huir de todo, huir de sus problemas del pasado y de las personas a las que pudo haber dañado. Ya tendremos tiempo para hablar de los exes de Ramona, pero esto es lo que necesitamos saber. Ramona es una mujer que, si bien no tiene problemas con madurar como pasa con Scott, esta termina siendo una persona para nada de confiar en ciertos aspectos, estando acostumbrada a que los problemas se dejen así como están, sin resolver y sin afrontar, y lo único que utiliza para escudarse ante dichas actitudes egoístas es su... A lo largo de los 6 tomos de este cómic hemos visto que Ramona tiene una actitud un poco despectiva hacia los demás. ¿Y a qué me refiero con esto? Es del tipo de personas que señala que las niñas de 12 años dan cringe, ignorando el hecho de que probablemente ella era incluso peor a esa edad. Este es un detalle que se puede pasar desapercibido, pero a veces podemos darnos cuenta de que Ramona no es precisamente una santa, y lo peor es que actúa como si lo fuera. Vamos a irnos al tomo 5 para darles un ejemplo de esto. Al momento de que Ramona pelee con Knives en el baño, esta le recalca a Knives en un modo sarcástico lo malditamente obsesionada que está con Scott, al punto de intentar arrancarle la cabeza solamente por él, ignorando por completo el hecho de que ella dejó que una persona súper abusiva y egoísta como Gideon prácticamente viviera de gratis en su cabeza. Y no es como que Ramona no supiera de esto, ya que en el tomo anterior, es decir, el tomo 4, pudimos ver que ella estaba completamente consciente de este problema.
Otra actitud de este tipo la podemos ver en el tomo 5, cuando ella se ve bastante molesta al saber que Scott pasó la noche con Kim y durmieron en la misma cama, ignorando completamente el hecho de que ella hizo exactamente lo mismo que Roxy en el tomo 4, con la diferencia de que esta vez fue mucho peor, ya que incluso estuvo insistiéndole a Scott para que no se metiera en ese asunto, siendo su maldita pareja. Así como también tenemos otras actitudes verdaderamente groseras, como el referirse a Roxy solamente como una etapa y nada más, no tener la consideración de estar con Scott en la pelea contra Lucas Lee, y si bien está algo justificado en el cómic, en la película sencillamente es nefasto, y es evidente el por qué Ramona tiene estas actitudes. Ella está completamente consciente de que está rota por dentro, y en cierto modo esa forma de tratar a sus conocidos podría ser un escudo al intentar ignorar los problemas que ésta tiene. Esto en general la hace una terrible persona, siendo manipuladora, egocéntrica, fría en el mal sentido, despectiva cuando la situación no es favorable para ella, una cobarde de nacimiento, pero sobre todo una hipócrita en mayúsculas. No estoy seguro de si el personaje fue escrito así por Brian a propósito, pero si su objetivo era ser un personaje increíblemente tóxico, pues se sacó la mera verga al momento de escribirla. Sin embargo, el tener un personaje de ese estilo hace que la tarea de empatizar con ella sea cuanto menos complicada, o al menos hasta que llegó este tomo de acá. El tomo 6 de Scott Pilgrim perfectamente podría ser material para un video sin problemas. Es extraño cuanto menos, y es que si bien es mi favorito, sencillamente es hilarante el que se pueda notar perfectamente esa frustración de Brian por arreglar todos los errores de escritura que tenía desde el tomo 4 debido a un ambiente más profesional y una película detrás de él. Es como si se viera un intento desesperado por parte de Brian de intentar arreglar todos los problemas de escritura de su obra en cosa de... poco menos de 300 páginas. Ya es tema de otro video hablar de este tomo y de todas las cosas malas que hace en tan poco tiempo. Por ahora, solo hablaremos de Ramona y la revelación de cómo se justifican gran parte de las cosas malas que hizo y las actitudes de mierda que tiene. ¿Lo hacen bien? Pues... dejémoslo en que pudo quedar muchísimo peor. Luego de que Ramona se fuera de la vida de Scott y Scott literalmente desespawneara de este puto mundo, esta aparece dentro de su cabeza. Aquí, en cierto modo, podemos ver un intento de Brian por intentar demostrar que Ramona siempre fue escrita así, para que rectificara en este tomo. Cuando la verdad es que la resolución muy buena no es. Es cierto que Ramona cambió, en varias ocasiones se ve como ella admite a la persona de mierda que fue y se arrepiente por sus decisiones. Y no me malinterpreten, siendo que la manera en la que se desarrolló todo el pedo de Gideon fue bastante efectiva, pero esto tiene una razón, y es que el pedo de Gideon lleva desarrollándose con cierta fuerza desde el tomo 3. Obviamente tenemos una resolución más satisfactoria de este conflicto porque es un personaje que se fue marcando su presencia desde hace mucho y se nos fue presentando como alguien de temer desde hace ya bastante tiempo que Ramona no tuvo la dicha de tener. Estoy seguro de que no fue el único que pensó que esta resolución está muy insípida cuanto menos. Ojo, no me refiero ni al desarrollo de Scott ni al de Gideon como villano, ambos sí me dejaron satisfecho. El problema está en Ramona, y es que como nunca se hizo un énfasis directo a la persona de mierda que fue en el pasado, a la actitud egocéntrica con la que trató a sus amigos, o al hecho de que nunca sintió algún tipo de remordimiento por mandar a su pareja a matar a 7 tipos que le rompían las bolas cuando ella ni sabía el por qué actuaban así, es cuando sientes que hay un conflicto en cuanto a la escritura de esta. No sientes que los eventos finales de la obra tengan una relación con lo que ya conocíamos del personaje, o como se intentó hacer acá, exponer a un personaje como Ramona. Si bien me encanta este tomo por todo lo que hizo bien y todo lo que abarcó, no puedo tapar el sol con un dedo. Es sencillamente decepcionante el que no se le dedicara el tiempo debido a Ramona y a su pasado. Y es cuanto menos entendible, parte del chiste del personaje es su misterio, pero si quieres empatizar con un personaje debes conocer a su verdadera cara, y si dejas esa cara a la imaginación del lector, no te sorprendas cuando la resolución de dicho personaje no transmita nada medianamente positivo. La Ramona del cómic tenía todo el potencial para ser la mejor encarnación del personaje, tiene química con Scott, se siente más humana en cuanto a sus emociones y se presenta un potencial en cuanto a las ideas implementadas en la mesa, pero ya sea por la inexperiencia de Brian al momento de escribirla o el hecho de que no se dedicara tanto tiempo al desarrollo del personaje, hizo que si bien sea un buen personaje en cuanto a base, solo se quede en eso. Tampoco es como que yo sea un experto en escribir personajes, apenas si sé cómo escribir un puto perro.
Pero yo, como espectador, sencillamente no sentí la satisfacción que sentí al ver el arco de Ramona completo que como cuando vi el arco de Scott, por ejemplo. Es cierto que uno de ellos es el protagonista y demás, pero cuando te das cuenta de que Night fue escrita de un modo más contextualizado que Ramona, es que te das cuenta de que hay un problema un poco notorio. Y si bien esta encarnación es definitivamente mejor en cuanto a la película en prácticamente todo, no quita el hecho de que sea un personaje a medio terminar y que pudo dar muchísimo más en su respectiva obra. Analizar a Ramona es difícil. Es sencillamente hilarante el ver cómo hasta este momento no he podido sacar una conclusión medianamente satisfactoria con dos encarnaciones del mismo personaje. Tenemos a la Ramona de la película que termina cayendo en el estándar más genérico de Pixie Dream Girl, con una personalidad muy edgy que solo podría caer bien o por su esencia o porque la actriz desempeña muy bien su papel. La Ramona del cómic supera a la de la película por muchísimo. Pero si los estándares de la película no son muy altos, no podemos esperar demasiado de la del cómic. Es cierto, me gusta el personaje, me gusta lo zorra que puede ser por momentos y me gusta cómo reconoce eso al final del cómic. Pero no nos hagamos los locos. Se nota desde Venezuela a China que Brian no tenía planeado esta conclusión. Fue un personaje que desperdició su tiempo en pantalla de un modo para nada balanceado. Muchas de sus escenas podrían ser reemplazadas sin ningún problema para contar algo más de su pasado. O por lo menos la mínima cantidad como para que sea medianamente memorable. Y es que si quiero analizar a Ramona es difícil tomando en cuenta solo el material original, y no puedo hacerlo de forma completa si ni siquiera el mismo personaje está completado al 100%. Eso diría si no existiera esta masterpiece. Tengan por seguro de que si este anime de aquí no existiera, tampoco existiera este video, porque definitivamente no me iba a partir la cabeza buscando las patas del gato por donde sencillamente no hay para sacar algo mínimamente bueno en cuanto a la personalidad de Ramona. Es cierto que Scott Pilgrim Takes Off es polémico cuanto menos. Si algo tenemos que agradecer de esta obra es que sencillamente se hizo un trabajo espléndido en contarnos más sobre Ramona y sobre todo sus exnovios. Aquí es donde nos centraremos en hablar más sobre estos personajes, pero antes quiero dejar dos cosas en claro, ¿de acuerdo? Primera es que sí, este anime sí es válido para analizar a Ramona. No es un universo alterno, es un what if. Por más que no sea canon, usa el mismo universo original como base, así que cosas como la relación de Ramona con Roxy o todo el pedo con Lucas Lee perfectamente podrían ser canónicas y personalmente me gustaría pensar que este tipo de trasfondos sí pasaron en el cómic, solo que no en pantalla. Y la segunda cosa es que no hablaré de estos güeyes ni de este robot. Odio a los gemelos Katayanagi por el simple hecho de ser la cúspide de lo desaprovechado justo al lado de cosas como Blue Beetle o Mighty No. 9. En el anime, su cochino robot tiene más protagonismo que ellos mismos, cosa que también pasa en el videojuego, ya que nunca conocí a alguien que genuinamente dijera: sí güey, a mí me gustó más pelear contra dos chinos que contra un robot inspirado en Gundam con un rayo super orgásmico. En el cómic se dedican a decir palabras que nada que ver y ser el ejemplo más genérico de villano predeterminado, y en la película no tienen ni un maldito diálogo y duraron menos que la pendeja de Roxy. Aparte que su historia de fondo solo sirve para recalcar la persona de mierda que fue Ramona, y a su vez ellos, cosa que ya sabemos. Odio a los gemelos Katayanagi y es un recordatorio constante de que Brian tiene un severo problema con usar personajes de forma en que no sea un puto desperdicio o relleno. ¡Cómo los odio! Y una vez aclarado esto, vamos con lo importante. El anime de Scott Pilgrim nos muestra un giro de los acontecimientos bastante interesante. Y es que el anime tuvo los huevos de matar a su protagonista al final del primer capítulo, cosa que hizo que se pudiera explotar más de los personajes que no son solo Scott, pero sobre todo nos dio a Ramona como la protagonista en esta serie, siendo ella la responsable de averiguar qué pasó con Scott, ya que estaba segura de que no había muerto. Y es verdad, el anime tuvo que literalmente sacar a su protagonista del server para que Ramona sintiera un mínimo de empatía por intentar recuperarlo, pero en cierto modo, esto nos muestra que Ramona esta vez sí quiere tomar la iniciativa de resolver esto por sus propios medios. En cierto modo, es su culpa que Scott haya desaparecido, ya que si esta hubiera confrontado a Matthew en vez de dejar que Scott hiciera el trabajo sucio, nada de esto hubiera pasado. Cosa que enriquece mucho el valor y los ideales de la protagonista, y a su vez, termina siendo un excelente punto de partida para el rumbo que tomará la serie.
Ramona también termina siendo parte importante del problema con Scott, ya que al no quedarse con Matthew cuando este supuestamente mató a Scott, este termina peleando contra Gideon, haciendo que uno de los personajes más flojos y lamentables de esta obra, a un maldito gigachat que hizo que Gideon literalmente se quedara vagando en la calle. Volveremos con Matthew y Gideon en un momento. Ahora vamos a centrarnos en los dos exnovios malvados de Ramona que tuvieron un severo desarrollo en esta obra. Roxy es la primera que se termina cruzando en el camino de Ramona, luego de que ésta hablara con Kim para saber más sobre el paradero de Scott, y es aquí donde podemos ver más sobre un personaje que, para ser completamente honestos con ustedes, no es muy recordada más que por ser mujer antes de este anime, uno de los personajes más flojos en las otras adaptaciones de la obra de Brian, pero aquí genuinamente se ve más intimidante, peleando de un modo en la que más que tener un berrinche con respecto a Ramona, genuinamente se logra transmitir un odio bastante fuerte hacia ella, motivo por el cual inician su pelea. Llega un momento en el que se nos revela más sobre la relación de estas dos, y es que Ramona, en cierto modo, hizo sentir a Roxy como alguien inferior, como si ella no valiera nada y dejándola con severos problemas sentimentales que con el tiempo solo potenciaban el odio que ella sentía hacia Ramona en este capítulo. Y Ramona, al recordar esto, hacía algo que nunca habíamos visto que hiciera en ninguna de las adaptaciones de esta obra. Se pone en los zapatos del otro, se pone en los zapatos de Roxy y ahí comprende la persona de mierda que fue con ella, y que si bien Roxy quería dejarla tiesa, en el fondo lo único que quería era eso, escuchar un lo siento y que ella sintiera lo que le hizo y se sintiera arrepentida. Este capítulo sencillamente me encanta y lo considero el mejor del anime, no solo porque la animación es sencillamente sublime, sino que abarca los temas que presenta de un modo espléndido, y esto hace que podamos empatizar con cada uno de los personajes y podamos comprenderlos sin ningún tipo de problema, no solo con Ramona y Roxy, sino también con otros personajes como Kim y Knives, y a su vez nos muestra un excelente punto de partida para el siguiente plan de Ramona hasta este punto, y es interrogar a sus exnovios malvados y a su vez arreglar las cosas con ellos. Esto nos lleva al facherísimo Lucas Lee, teniendo una reinvención del personaje y dándole un aire fresco a este, al darle una actitud de adolescente engreído, el cual todo sencillamente le da igual, cosa que creo que queda increíble si la comparamos con las magníficas 13 míseras páginas que se le dedicó a este personaje en el cómic. Es que en serio, con este trato no le alcanzó ni para dar los buenos días. En general, la vibra que da este personaje me agrada muchísimo, y lo cual hace énfasis en el pasado que tuvo, ya que Ramona al momento de interrogarlo no entiende mucho a Lucas cuando este se muestra un poco despectivo hacia los comentarios que ella hace, y es que luego de que tuviéramos una de las mejores secuencias de todo el anime, se nos revela un poco más de este personaje, y es que Ramona y Lucas en cierto modo sí tuvieron algo, pero esta última al literalmente irse con Todd Ingram sin decir nada, este terminó asumiendo el cambiar por este acontecimiento, dejando de ser alguien tímido y volverse una estrella. Justamente por eso terminó desmeritando las cosas importantes y en general convirtiéndose en un idiota. Ramona reconoce esto, y si bien no hay una disculpa per se, sí lo ayuda a escapar de unos paparazzis y en general terminan en buenos términos. Si bien no había mucha empatía en este capítulo, al final ambos terminaron tomando malas decisiones, con diálogos como este de que fuiste un idiota pero igual nos besamos. Ambos terminaron tomando decisiones de mierda con respecto a sus personas y a quienes terminaron afectando con estas. Al final, Lucas termina dejando a Ramona en el pasado, y al aceptar eso hizo que no solo pudiera tener un amigo como Gordon, sino que también hizo que pudiera conseguir un trabajo que al final sí parece que terminará disfrutando. El seguir adelante puede ser algo complicado, pero Lucas puede ser perfectamente el ejemplo de si él lo hizo, ¿por qué yo no podría? Es justo con esa frase que podemos resumir lo que pasó con Matthew Patel y Gideon Graves. Matthew, al tener todo el poder que tenía Gideon al momento de ganarle en la contienda, hizo que dejara de importarle a alguien como Ramona, sencillamente porque hasta este punto ya había terminado de madurar lo suficiente como para dejar la violencia innecesaria a un lado. Y Gideon, en cambio, si bien terminó hecho mierda por parte de Matthew, terminó forjando una relación bastante buena con Lucas, y hasta dejó a Ramona a un lado para estar con Julie. Es aquí cuando nos damos cuenta de que estos sets, a diferencia del cómic, sí tienen un porqué y una solución a sus problemas. Dejan de ser una herramienta para que la trama avance y se conviertan en personajes genuinos y con su debida exploración. Evidentemente unos más que otros, pero al final termina siendo un trabajo bastante decente. Ya no es Scott peleando por los exes por Ramona, ahora es Ramona hablando con los exes por Scott. Y a su vez esto abre las puertas a...
Luego de que Scott fuera secuestrado por su versión del futuro y este viera la versión patética en la que se convirtió, este conoce a la Ramona del futuro, una Ramona que genuinamente se preocupa por Scott y que intentó arreglar las cosas con él viajando al pasado y de ese modo tal vez lograr mejorar la relación desde ese punto, pensando que lo que hizo en el pasado no se podía remediar y si no podía hacer eso, al menos podría arreglar las cosas con Scott de un modo un poco más indirecto. Es cuando veo a una versión de ella que sí hizo lo que podía con tal de obtener respuestas, que se sintió bien. Vio que una versión de ella pudo arreglar las cosas con sus headsets y no terminó huyendo de los problemas con Scott. Terminó asumiendo la responsabilidad de que se había ido por su culpa y terminó haciendo lo que no pudo hacer con Roxy, Lucas o la mayoría de sus sets, afrontar sus problemas de frente y no huir de lo que amaba. Con esto en mente, es que al final del anime es donde el viejo Scott volvía a pelear contra su yo del pasado para evitar tener esa relación de nuevo. Que vemos que la Ramona del futuro interviene otra vez. Vemos que al final ella hizo con Scott lo que no hizo con ninguno de sus sets en el pasado. Le terminó dando una explicación, diciendo que solo necesitaba un poco de tiempo, y tomó la iniciativa de evitar que este maníaco terminara matando a dos adultos surgidos que no tenían absolutamente nada que ver con el problema inicial. Es cierto, esto no sirvió de nada porque Scott termina malinterpretando todo, pero esta Ramona hizo un esfuerzo por intentar afrontar el problema en vez de ser una cobarde y salir huyendo. Al final, Ramona debía aprender a afrontar sus problemas de cara y estar dispuesta a solucionar lo que salió mal. Es por esto que veo a la fusión entre estas dos como una representación de que Ramona ha cambiado, y si bien no lo ha hecho del todo, está dispuesta a mejorar como persona por lo que ama. Es cierto que el diálogo, mis acciones del pasado no deberían definirme como persona, se oye terrible fuera de contexto, pero al final, esta Ramona sí terminó haciendo mucho para que, a pesar de haber hecho cosas horribles en el pasado, no se le juzgue solamente por eso. Terminó resolviendo el caso de Scott, arreglando las cosas con sus headsets, apreciando a esas personas que le ayudaron y aceptando su maldito pasado, aceptando que fue una persona hipócrita y cobarde, que solo terminó huyendo de sus problemas pero que tuvo el valor para solucionar todo en cuanto tuvo la oportunidad. Es cierto que Ramona podría terminar siendo un personaje un poco incompleto, ya que necesitas ver estas dos obras para ver el potencial que esta tenía y ver cómo arregla los problemas que se mostraron acá. Y aunque el anime definitivamente saque lo mejor de este personaje, tampoco hay que dejar de lado al cómic, ya que como dijimos en el análisis a Scott Pilgrim, a veces sencillamente tenemos que aprender a vivir o aceptar algo que no nos agrada del todo. Y en el caso de Ramona, esto termina haciendo que tengamos una visión más completa del personaje, logrando ver ese lado que menospreciaba a sus amigos, que fue una novia de mierda en muchos sentidos y terminaba huyendo de sus problemas, pero también podemos ver ese lado de ella que sí está dispuesta a aceptar que hizo las cosas mal, reconocer los errores que cometió y luchando por una relación en la cual ya tiene un mejor entendimiento del problema. Y es que la relación de Scott y Ramona se siente tan natural por el hecho de que ambos fueron personas horribles. Una se aprovechaba de las personas por el beneficio propio, terminaba peleando con sus errores del pasado en vez de aprender de ellos y no conocía la palabra empatía, mientras que la otra dejó a 7 exnovios sin darles alguna explicación, terminaba menospreciando a quienes solo querían ayudarla y terminaba huyendo de sus problemas sin ningún tipo de vergüenza. Pero por más que se unan por lo malo, tienen la capacidad al final de sus respectivas obras de reconocer que lo que hicieron está mal y están dispuestos a convertirse en una mejor versión de sí mismos para enmendar sus errores, afrontarlos para saber que existen y aprender a vivir con ellos para no olvidar esas experiencias, pero sobre todo, aprender a madurar, aprender a ponerse en los zapatos de niño grande y saber cómo solucionar tus problemas por ti mismo. Es aquí cuando les pregunto, ¿eres alguien hipócrita? Pero, más importante, ¿estás dispuesto a enmendar tu error? De verdad, les agradezco muchísimo por haber llegado hasta el final de este video. Creo que ya me tomaré un pequeño descanso de esta pequeña etapa de experimentación con el canal. La verdad es que quería intentar cosas nuevas y me alegra muchísimo que haya tenido excelentes resultados. Ya somos una familia incluso más grande y por más que me encante hacer estos videos, la verdad es que tengo otros en mente muchísimo más enfocados hacia los videojuegos, como hablar de cierta rata azul. Ya llegaremos a eso. Les agradezco muchísimo por haber llegado hasta el final. Es increíble todo el apoyo que tuvo el video de Scott Pilgrim y hubo muchísima gente que quería ver el análisis de Ramona y de verdad me sorprendió.
Y espero que, aunque haya tenido una estructura muchísimo distinta al video de Scott Pilgrim, de igual modo haya sido de su agrado y que hayan disfrutado el video. No se olviden de darle like y suscribirse y activar la campanita, pero sobre todo, no odio a Ramona, ¿de acuerdo? Es un personaje que me gusta muchísimo y terminó siendo mi waifu por muchísimo tiempo. Así que no utilicen como argumento de que odio a Ramona, ya que recalque sus cosas malas no significa necesariamente que la odie, significa que me gusta el personaje, o al menos en su mayoría. Así que, sin más que decir, yo, Tevi Guerra, me despido. Hasta pronto.